Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hoy tendremos nuestro segundo conversatorio de Museos Puebla con el tema Los museos ante los nuevos desafíos por contingencia. Esta vez me acompañan amigas queridas a las cuales voy a presentar a continuación. Bueno, primero me presento, mi nombre es Patricia Vázquez Olvera, soy la directora del Museo Regional Casa de Alfeñique. Y nos acompaña la doctora Graciela Mota Botello. Graciela es doctora en Filosofía y maestra en Psicología Social por la UNAM, es coordinadora del Programa Universitario sobre Patrimonio Cultural, Cívico-Cultural y Combate a la Pobreza. Es directora de editoría y editora en jefe de la revista de investigación multidisciplinaria sobre patrimonio con el enfoque de economía cultural y educación por la paz. Es ponente y conferencista en más de 450 eventos nacionales e internacionales, especialista en educación ciudadana, planes de gestión local, toma de decisiones estratégicas y cultura de la participación negociada basada en el desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas. Es presidente saliente del capítulo mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que sus siglas son ICOMOS. Es integrante de 6 comités científicos nacionales y miembro internacional del Grupo de Trabajo centrado en Derechos Culturales, Comité Científico Internacional del Patrimonio Inmaterial, y coadyuvó en la fundación del Grupo Ibero-Latinoamericano y del Caribe, y coordinó la comunicación de emergencias durante los sismos de 2017. Bienvenida, Graciela, y gracias por aceptar participar con nosotras. Y también nos acompaña la maestra Evelyn Flores Rueda, que es postulante a la maestría en Administración de Empresas de Servicio por la Universidad UPAEP, es licenciada en Historia por la UAP y ha cursado varios diplomados en temas de arte, museología y museografía. Su trayectoria le ha llevado a ser parte de experiencias en recintos como el Museo Casa de Alfeñique también. Ha desarrollado experiencias en temas de curaduría, del Museo Poblano de Arte Virreinal. Ha sido corresponsable en la catalogación del acervo artístico del Museo Universitario Casa de los Muñecos de la UAP. Ha sido coordinadora de colecciones del Museo Amparo y secretaria ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana de Cultura del municipio de Puebla. Y desde el 2005 es directora del Museo UPAEP. Bienvenida, Evelyn. Muchas gracias por aceptar. Al contrario, muchas gracias por esta invitación. Bueno, chicas, pues vamos a hablar primero un poquito. Les quiero compartir mi experiencia en este proceso que viví a raíz de lo del sismo. Graciela estuvo conmigo en este proceso, pero bueno, primero vamos a empezar como definir qué es un museo, ¿no? Es una institución de servicio a la sociedad, abierta obviamente al público, que adquiere y conserva las colecciones, investiga y comunica como parte de las exposiciones, expone el patrimonio material, ya sea con fines de educación o con fines de estudio y recreo. Y bueno, pues entraremos al tema. Esto es lo que se veía después del sismo del 19 de septiembre del 2019, que fue a las 13:40 horas, un signo con magnitud de 7.1. La gente, esta imagen era la que percibía, solamente esas fracturas en la parte externa del museo, pero nadie sabía lo que estábamos viviendo adentro y lo que quiero compartir, lo que me encontré en el primer momento después de que pasó el sismo,
cuando subí con mis oficiales, ¿cuáles son las primeras imágenes que vi? Me encontré con esto en la sala de recepción, me encontré con esta abertura que estaba sobre la 6 Norte, esta era un área del despacho, esto se veía en el antecomedor, esta era la escena del comedor, también esto veía como parte del techo del comedor, un poco de lo que se rompió de cocina y bueno, pues la afectación que tuvimos en la capilla. Y cuando subimos a la azotea, bueno, pues aquí fue un poco más ostentoso lo que se veía como parte de la afectación, pero la gente no se daba cuenta de esto. Y bueno, pues fue muy fuerte encontrarme con esto porque hubo que reaccionar ante esta situación. Me reuní con mi director en ese momento, mi director de museos, y tuvimos que tomar acciones y determinaciones porque yo en especial que siento tanto cariño por el Museo Casa del Alfeñique, ya tengo 13 años ahí dirigiendo y bueno, me angustiaba mucho el edificio, pero sobre todo la colección. Entonces teníamos que hacer algo por la colección. Aparte fue en septiembre, estábamos en época de lluvias, entonces era más peligroso aún con ese tipo de afectación. Como vieron, se despegó la pared del techo y por ahí se nos filtraba el agua. En la parte de adentro, en una lluvia que tuvimos intensa, hagan de cuenta que era cascada. Entonces, o solucionábamos rápido la situación o de verdad el edificio se nos podía venir abajo, porque aparte de la afectación que tenía era el peso de la colección. Entonces, pues al otro día, mágicamente convocamos a gente por Twitter y por las redes sociales. Y bueno, cuando me di cuenta éramos aproximadamente de 50 a 60 personas, entre especialistas de museos, gente de turismo, gente del Instituto Municipal de Arte y Cultura, más mis compañeros, más gente de servicio social. Y bueno, entonces lo que tuvimos que empezar a hacer primero fue a organizar equipos, porque Protección Civil nos dio un tiempo determinado para poder resolver, sacar la colección para seguridad de todos, tanto de la colección como obviamente de nosotros que estábamos ahí dentro, porque también era generarle más peso al inmueble. Entonces nos organizamos en la planta baja, determinamos quiénes sacaban los objetos más pesados y quiénes podían sacar las colecciones y las piezas más pequeñas. Las chicas fueron las que se dedicaron a sacar los objetos más pequeños y los hombres, obvio, todo el mobiliario y todas las cosas más pesadas. Originalmente empezamos a instalar los objetos en el patio para embalar. Ahí, ya cuando teníamos la colección, se hicieron otra vez equipos. Se hicieron equipos ya que teníamos las piezas ahí para embalar. Aquí en esta parte quiero agradecer también a, bueno, pues el Museo Amparo, el Museo de los Ferrocarriles, el INA, entre todos nos apoyamos, me apoyaron y me proporcionaron material para embalaje. Entonces, bueno, pues se hicieron equipos, ahí se dividió y se empezaron a embalar las colecciones pequeñas. Hubo un grupo también que se dedicó a embalar los óleos y a etiquetarlos. Hubo otro equipo para embalar los carruajes no los pudimos sacar, entonces los tuvimos que embalar perfectamente para protegerlos. Cuando se hizo la obra, se encajonaron la parte del embalaje que nosotros los pusimos para protegerlos. Nadie se acercó a ellos.
embalamos también el mobiliario. Y entonces cuando embalamos ya las piezas, tuvimos que empezar a sacar la colección a la calle. La calle ya estaba cerrada. No nos dio tiempo por las horas tan limitadas que teníamos por protección civil, no nos dio tiempo de embalar todo, sobre todo este tipo de mobiliario, porque teníamos que quitarnos de ahí, porque había el riesgo de réplicas y que se pudiera caer parte del inmueble hacia la calle. Entonces, estas piezas se llevaron al Museo San Pedro, a una calle del Museo Alfeñique, y lo demás de obra más delicada, que ya estaba perfectamente embalada, se trasladó a la bodega del Museo Barroco. Entonces, toda la colección se dividió en dos partes. Entonces, bueno, pues lo resolvimos ese día. La primera parte y lo más importante era vaciar el segundo nivel, que es el nivel constructivo más reciente. Hay que hacer mención que, bueno, el Casa de Alfeñique datan la construcción de planta baja y primer nivel de mediados de 1600, y el segundo nivel se terminó de construir a finales de 1700. Entonces fue el piso más afectado. De hecho, en el entrepiso fue increíble porque ninguna pieza de las que estaban en vitrinas ni siquiera se movió o se cayó. Toda la afectación fuerte fue en el segundo piso. Entonces, era lo que teníamos que resolver ese día. Tuvimos que quitar todo el peso, incluidos los candiles. Se embalaron y se trasladaron también a las bodegas del Barroco. Y días posteriores, tuvimos 2 días más para desmontar toda la museografía restante de las otras 9 salas. Trasladar toda la museografía. Esto se pasó al Museo San Pedro, que está a una calle. Y bueno, ya que estaba vacío el museo, había que resolver la problemática del inmueble. Entonces, mi jefe, en ese momento, mi director, se movilizó, y ese mismo día, en la madrugada, se empezó a apuntalar la fachada. Como ven, toda la 6 Norte se apuntaló, ahí mismo se hizo la estructura y se apuntaló la esquina, que estaba muy, muy afectada esa esquina. Y bueno, también fue la primera instancia, en esa misma semana, apuntalar esa esquina y apuntalar luego la entrada del inmueble. Y bueno, pues aquí empezó un largo proceso en el que también nos puede compartir, me gustaría, Graciela, que nos compartieras tu experiencia y tu sentir, porque justo unas semanas antes acababas de estar en el museo, ¿te acuerdas? Dimos un recorrido, visitaste porque tenías una reunión en Puebla, y de momento te enteras que Alfeñique se lastimó de esta manera, y estuviste con nosotros en los recorridos. Me gustaría que nos platicaras, porque justo en ese momento tú eras la presidenta de ICOMOS México, pero aparte te comisionaron coordinar las emergencias durante los sismos que hubo en el 2017. Entonces, me gustaría que nos compartieras como tu experiencia y tu sentir de qué te provocó entrar al Alfeñique y ver este tipo de afectación. Sí, ¿me oyen? ¿Sí estoy bien? Sí, 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 sí. Sí, miren, verdaderamente para mí fue un enorme impacto, porque además
ese día que yo regresé después de los sismos fue cuando volvió a temblar. ¿Te acuerdas, Pati? Sí, Estaba sí, yo sí. hablando y en ese momento estaba hablando y se dejaron venir otra vez el sismo y que me acuerdo que estábamos aterrados porque no sabíamos si donde estábamos podía haber estado afectado, pero sí hubo una afectación en Catedral, o sea, fue enormemente angustiante. Y ahorita que estoy escuchando tus relatos, caramba, sí, son momentos muy fuertes. Lo que yo te puedo decir es que en esta experiencia exactamente así entramos, estaba todos los andamios, estábamos todos con una enorme tensión de que no sabíamos si estaba verdaderamente embalado todo, ya todos los bienes muebles, qué había pasado directamente, porque te acuerdas que parecía que sí cayeron piedras en la secundaria o al lado, al En lado el edificio de del juntos, museo. sí. Entonces, híjole, eso implicaba una serie de cuestiones de alerta. Pero cuando yo entro y sobre todo subimos al segundo piso, ya no digamos a la azotea, sino al segundo piso, sí ya se veía la serie de afectación estructural, la parte del suelo, pero ese salón rojo que con esa grieta peligrosísima, pues evidentemente todo el mundo decíamos que no llueva, que no llueva, que no llueva. Así es. ¿Qué pasó? Pues que llovió. Entonces yo conocí el Salón Rojo señorial, luego conocí el Salón Rojo sangrando y llorando, porque la verdad es que era como si estuviera llorando. ¿Te acuerdas cómo se escurría? Así es. ¿Cómo se escurría el Como agua? cascada. Como cascada en los tapices, y era muy impresionante porque parecía que estaba sangrando el edificio, y pues uno con él, ¿verdad? Porque decías, esto se va a caer, o sea, esto no hay manera. Entonces fue algo impresionante ver de qué manera ustedes se movieron, la inmediata actividad para custodiar todos los bienes y las colecciones. Ahorita que estoy viendo todas las fotos de la comunidad, qué barbaridad, esto es una herida compartida, es un duelo colectivo que no es gratuito, que poco a poco nos ha ido alumbrando la agenda mundial hacia este ámbito, ¿no? El tema de la integración, de la solidaridad, de la empatía, sobre todo como un lineamiento que ahora con esta crisis tan fuerte, en una situación diferente de crisis, la tenemos que volver a ver. Pero es indudable, no era nada más tu preocupación técnica, sino tu enorme dominio de todas las colecciones, pero el profundo amor al museo. Creo que eso era conmovedor y por eso esa capacidad, yo siempre he dicho que a la hora que se vienen las cosas, pues uno actúa como pueda y con lo que hay. Y eso es lo que yo he llamado ensayo y error. Bueno, esto es una frase de Thorndike, pero yo le pongo ensayo y terror. A ver qué pasa, pero por lo pronto entramos y a partir de aquí se van logrando las cosas. A veces uno se sorprende de lo que uno es capaz de hacer, pero indudablemente ante esta actividad fue un hecho que había que dejar documentado todo esto. Ahora que volví a estar por allá, me quedé muy bien, muy bien sorprendida. Incluso estuvo aquí el doctor Carlos Clemente en Puebla, estuvieron otros expertos internacionales y bueno, fue verdaderamente algo fascinante, hasta lo dejamos escrito en el libro del museo, haber visto el amor que se le tiene a este inmueble, el orgullo, la presencia, bueno, la capilla, la azotea, todo perfecto ya. Y ahora con un museo que indudablemente vino después de los sismos. ¿Qué va a pasar ahora? Pues yo me imagino que es el tema de ahorita y de estos elementos críticos, pues cómo uno tiene que ir actuando indudablemente en una dimensión proactiva hacia la gestión con la localidad y desde aquí, pues ir viendo qué otro tipo de líneas de estrategias se pueden seguir en un marco de gestión de riesgos. Pero algo que yo ahorita quisiera señalar, este marco de gestión de riesgos es fundamental, sobre todo si lo vamos apuntando con esta maravillosa fortaleza que tú muy bien la señalaste. Llegaron muchos y todos apoyaron. Bueno, en este momento el museo afortunadamente está estructurado, está bien, sin embargo, todos en esta crisis COVID, pues
quizá ahora debe el museo de acompañarlos. Y yo creo que hasta aquí yo dejaría este transitar de esos momentos de tanta angustia ahora a momentos de acompañamiento diferentes. Ok. Evelyn, me gustaría que nos platicaras un poco de, Evelyn tuvo un proceso de cambio. Digo, lo bueno fue que no fue por una contingencia, por un sismo o por algo tan grave como una afectación del inmueble. Pero el Museo UPAEP estaba ubicado dentro de un monumento histórico, bueno, eso creo que también nos complica la operatividad, nos complica el funcionamiento porque hay que adaptarse al espacio. Y creo que por eso, Evelyn, esa es mi manera de pensar ahorita, yo creo que nos puedes explicar. Creo que eso fue lo que les estaba limitando a ustedes, ¿no? El tipo de inmueble donde estaban establecidos, que era un edificio antiguo también, de planta baja y 2 niveles, y las escaleras eran peligrosísimas, muy cansadas, y bueno, no podías tener acceso a todos los públicos. Entonces, se salieron del centro histórico, hicieron un inmueble exprofeso para tu museo universitario, cerca de tu universidad, y creo que, bueno, esto te amplió las expectativas y las opciones para trabajar con diferentes públicos. No sé si nos quieras compartir esto. Sí, lo has dicho muy bien, Patti. Efectivamente, yo creo que hay de retos a retos. Hay algunos que son muy controlables y hay otros que escapan, por supuesto, a nuestro control o por lo menos de manera inmediata, ¿no? Durante 13 años estuvimos en el centro de la ciudad, en una casona muy bonita de principios del siglo XX, pero que efectivamente nos limitaba mucho, ¿no? Uno se acostumbra a sus espacios y debe decir que aún con todas esas limitaciones que teníamos, por muchas razones, entre esa escalera que mencionas, que no nos permitía atender a determinados públicos, lo cierto es que yo durante mucho tiempo extrañé este espacio, ¿no? Le tomé mucho cariño. Pero este cambio, a mí me tocó vivirlo en el año 2008, después de 5 años de trabajar en este museo. Y bueno, pues sí, de momento fue pues una situación que un poco preocupante sobre que dejábamos de estar, por ejemplo, en este círculo de museos que están en el centro, y íbamos a estar en un espacio totalmente alejado de estos otros espacios, ¿no? De estos otros museos. Nos cambiamos en noviembre del 2008, inauguramos esta nueva sede, que se encuentra efectivamente a un lado del campus central. Quiero comentarte que durante pues, todos los años que vivimos en el centro, desde 95 que se funda el museo hasta el 2008, pues el público principalmente era un público adulto, nos visitaban pocos niños, nunca llegaban los universitarios, por supuesto, y un tema también importante es el nombre, era Museo de Arte Religioso Poblano. Y en el 2005 decidimos cambiarlo a Museo UPAEP, y en el 2008 nos trasladamos a una nueva sede, y esto nos trae grandes retos, ¿no? Tendríamos que atender ya a un público totalmente diferente con el que estábamos trabajando. Y bueno, lo primero que hicimos fue hacer algunas encuestas para saber si sabían, para darnos cuenta si nuestra comunidad universitaria sabía de la existencia del museo. La triste realidad es que no nos conocían, no sabían que existíamos, y de los que sí nos conocían nos veían pues como, de acuerdo a los resultados de esta encuesta, de una encuesta muy particular que recuerdo, como que era
cómo veían, si el museo fuera una persona, cómo la veían. Entonces fue muy interesante porque veían el museo como un adulto muy elegante, muy sabio, con muchas cualidades, pero que lo preferían tener muy lejos de ellos, ¿no? Entonces, en otras encuestas que realizamos también, empezamos a detectar que era lo que ellos esperaban de su museo. Esperaban que tuviéramos exposiciones de arte contemporáneo, esto fue también todo un reto porque en el Museo del Centro estuvimos trabajando arte virreinal y siglo XIX prácticamente, y aquí tuvimos que voltear a ver al arte contemporáneo. En este replanteamiento que tuvimos que hacer de nuestros programas, de nuestras acciones, creamos programas muy importantes para la comunidad universitaria y también pues para la sociedad. Entonces, establecimos, en el caso de la comunidad universitaria, buscábamos pues incidir en la formación integral de nuestros chicos universitarios, y en el caso de la sociedad, pues buscábamos de alguna manera pues asumir esa responsabilidad social que como museo tenemos. En este replanteamiento, pues empezamos, como te digo, empezamos a hacer exposiciones de arte contemporáneo, acercarnos mucho a la comunidad universitaria, que en un principio, bueno, estaba totalmente renuente al museo mismo, ¿no? Tocábamos las puertas en las clases que estaban teniendo los chicos para invitarlos a que nos visitaran, y la respuesta en general de los maestros era como que no puedo perder una hora de mi clase por llevar a los chicos a tu museo, ¿no? Entonces, pues ese fue un inicio, y la verdad fue todo un reto que tuvimos que asumir y que nos ha llevado a cosas bien importantes que se han dado en nuestro museo universitario. Actualmente, bueno, pues tenemos una participación muy, muy activa de los estudiantes, quienes se suman también a los programas sociales que hemos establecido en el museo. Generamos con ellos, por ejemplo, proyectos de investigación desde nuestras colecciones. O sea, generalmente en los museos son estos grupos de investigadores profesionales los que realizan las investigaciones de las colecciones. En nuestro caso, si bien es cierto, vamos acompañados de investigadores y docentes, los que realizan la investigación de nuestras colecciones son nuestros universitarios. No importa del área que sean, ellos pueden también realizar una interpretación de estas a partir de la profesión que estén ellos estudiando. Entonces, realmente ha cambiado nuestra dinámica con la comunidad universitaria, y de una manera muy, muy grata, he de decirlo, pues hemos tenido una excelente respuesta. Claro, ha sido a través de muchos años de trabajo, de tocar esas puertas, y actualmente hemos logrado incidir también en algunas currículas para las que hemos diseñado materias desde el arte, y bueno, que actualmente se están impartiendo. Recuerdo, por ejemplo, gastronomía. Diseñamos para ellos una materia de estética. En fin, han sido varias las materias que hemos tenido la oportunidad de trabajar para la currícula en las diferentes áreas de la universidad. También, junto con la comunidad, hemos tenido importantes logros dentro de los programas sociales que más adelante, si me lo permites, pues platicaré un poco. Ok. Gracias, Evelyn. Sí, fue todo un reto, como se escucha. Y bueno, pues felicidades. Quiero continuar con este proceso
platicándoles del Museo Alfeñique. Tuvimos que esperar 7 meses para que el proceso iniciara otra vez con la restauración de Casa de Alfeñique. Y entonces se empezó a apuntalar por dentro todas las salas, todos los espacios de Casa de Alfeñique. Ahí está tu salón rojo, Graciela. Salón rojo. Sí, azotea, se empezó a trabajar, se empezó a perforar los pisos desde el segundo nivel hasta planta baja para poder meter las columnas. Se levantó el piso para identificar las grietas. Se empezaron a trabajar y a rellenar esas separaciones que hubo. Se desmontó todo el papel tapiz, la tela, el tapiz que tenía el salón rojo para identificar todas las grietas que había detrás de. Esta es la estructura que se hizo para sostener las columnas. Están armando las columnas. Ahí ya están las columnas hechas de concreto y si se fijan, en la parte de arriba está soldada una estructura metálica. Ahí ya se pintan las columnas y se empiezan a integrar a la museografía. También hubo un gran trabajo de restauración de la argamasa que se partió y se lastimó, esa es fachada también. Y bueno, pues la esquina representativa de Alfeñique. También se reintegraron la pintura en color del mural, se trabajó también la carpintería, se desmontaron. Y bueno, pues en este proceso donde, como ven en esta fotografía, Alfeñique vuelve a resurgir, tuvimos 14 meses. Entonces, hubo tiempo en este proceso de dolor, en este proceso de enfrentarnos al sufrimiento del inmueble, a toda esta resurgimiento otra vez de Casa de Alfeñique, de qué hacer ahora en esta nueva realidad. También fue otro reto, porque ya no podíamos montar las mismas piezas, ya no le podíamos cargar el mismo peso. Era otra realidad, es un antes y un después Casa de Alfeñique, del sismo. Entonces, convoqué a amigos, a investigadores, a especialistas, a que me pudieran apoyar en esta nueva idea. Se me ocurrió hacer de las 18 salas, 9 salas nuevas, con nuevos temas, obviamente retomar colecciones que estaban guardadas en bodega, había otras piezas que no se habían exhibido. Entonces, fueron muchas reuniones de trabajo, se eligieron las colecciones para cada tema y se determinaron los nombres de cada sala y ellos empezaron a trabajar en la curaduría. Y bueno, déjenme decirles que no sé cómo lo hicimos, pero aproximadamente en 20 días montamos 18 salas, porque teníamos el tiempo encima, también se acababa el sexenio, entonces era una presión impresionante, ¿no? La empresa entró a Alfeñique en abril y entregaron en octubre, y nosotros inauguramos el 22 de noviembre. Entonces, sí fue un arduo trabajo, fue empezar a pensar en la nueva museografía, en el nuevo discurso, pero que no se perdiera la esencia de Alfeñique, del museo regional, del museo histórico, del museo
regional de Puebla y conservar esa esencia de Alfeñique. Entonces, bueno, pues agradezco a todos mis amigos y compañeros que quieren a Puebla, que aman al Alfeñique y bueno, que cuento con su cariño y incondicionalmente lo hicimos, lo sacamos y lo resolvimos. Y bueno, creo que fue un gran reto, fue un gran, ¿cómo les podré decir? Alivio el ver otra vez Casa de Alfeñique en pie, en ver el museo otra vez funcionando y sobre todo que la gente pueda disfrutar otra vez esta etapa. Y fue un proceso doloroso. Esos meses fueron muy dolorosos en cuanto a ver todo este proceso, como dices, Graciela, de ver sangrando y llorando el museo, pero finalmente está en pie. Y bueno, aquí en estos meses, Graciela, creo que tú viste como coordinadora de la Comisión de Emergencias por los Sismos, creo que viste muchas cosas que seguramente te marcaron, como el ver el patrimonio edificado, lastimado, ver algunos que ya no podían tener remedio, otros que por estas cuestiones administrativas va pasando el tiempo y cada vez se van deteriorando. No sé si nos podrías contar qué, eh, qué fue lo que más te marcó en estos riesgos, en esta emergencia y bueno, que nos comentes un poquito de ese momento. Sí, muchas gracias, Pati. Mira, la verdad es que sí, en efecto, era muy angustiante darnos cuenta que no se intervenía, no se hacía nada. La burocracia, en la tramitología, en que se ponían de acuerdo o no se ponían de acuerdo, y no se hacía nada. Yo afortunadamente fui invitada a Lorca y entonces, bueno, estuve directamente en contacto con la gente de Lorca que se llevó el reconocimiento más importante de la Unión Europea de los últimos sismos en los cuales se destruyó totalmente casi así el patrimonio de Lorca y lo volvieron a construir, pero de una manera, una gestión muy transversal, muy sólida, pero desde el día que tembló ya estaban adentro interviniendo. Entonces, bueno, de esa experiencia europea a la mexicana era radicalmente diferente. Se ponían andamios, no se ponían andamios. Se aconsejaba entrar con un material, no se aconsejaba. Se aconsejaba apuntalar, no se apuntalaba. Bueno, eran unas discusiones técnicas y verdaderamente lo que se dijo es, van todos los andamios y todo se apuntala. Número 2, no había información, no había memoria de las afectaciones ni de las intervenciones. Entonces, esto en especial, la gran enseñanza que nos deja es, verdaderamente es relevante que se haga un recuento. Tiene una historia clínica el inmueble y hay que documentarlo y hay que hacerlo gráfico. Y ahora que se viene todo este tema de la crisis de salud, esta visión es parte de lo que ese museo es quizá ahora lo que puede empezar a hacer con su comunidad aledaña, porque es una presencia y es parte del alma colectiva de esa comunidad. Por tal motivo, muchos de los instrumentos de diagnóstico que en aquel momento faltaron, solamente pueden ser restituidos, adecuados, si en este momento podemos aprovechar todo ese enorme sufrimiento, porque sí fue sufrimiento, angustia y aprendizaje. Sin embargo, no ha sido suficiente como para haber desarrollado la visión preventiva que se requería. Tenemos 3 años después una crisis de otra suerte, sin embargo no hay memoria. Ahora es como si fuera una nueva crisis, pero esta cultura del riesgo obligada que nos lleva a desarrollar una visión preventiva nos obliga a homologar formatos y protocolos y en su caso si los podemos mejorar hay que hacerlo, pero esto es verdaderamente la enorme enseñanza. Nunca había habido una afectación tan brutal
como la que hubo en el 2017, más de 2.300 oficialmente designados inmuebles, patrimonio catalogados, afectados. Había afectaciones menores, medias y mayores, pero por ejemplo, de las 450 que nosotros pudiéramos decir que eran las mayores afectaciones, les quiero decir que se han abordado muy pocas, creo que 14 en el 19, en el 18 era el reporte, pero de ahí a la fecha, el tema de la reasignación presupuestaria, de la manera de cómo en aquel entonces se había utilizado el presupuesto, se modificó. Hoy en la mañana ya me estoy dando cuenta que el Fonden también lo quieren descartar. Entonces, cuando uno dice, ¿y nuestro patrimonio? Y es aquí en donde precisamente esto, yo siempre he dicho, a grandes crisis, grandes remedios. Y este es el momento en que los museos han crecido enormidades. No sé si nos vas a dar un momentito para que abordemos esta forma de y qué sigue ahora para los museos con COVID. Yo me permití nada más esquemáticamente señalar cuáles son los aspectos que sugiere el Consejo Internacional de los Museos para retomar lo que venía dándose y enfocar directamente en este momento de crisis, esto que ha sido la máxima del comportamiento en museos, por ejemplo, y a nivel de la agenda mundial con los objetivos del desarrollo sostenible para la década 2020 y 30, y que tiene que ver con la solidaridad, con la empatía, y con la gestión a partir de todo lo que es el énfasis de la aportación, de la integración de las comunidades, hacer este nuevo museo, que si bien ahorita como lo relataste tú, Pati, esa historia ahora permitió abrir nuevas salas, bueno, yo creo que hay en este momento más que nunca la sala pendiente y que es esta voz colectiva que debe volver a entrar al museo, no para cuidar las colecciones, sino para protagonizarse como voz viva y relatar algo. Entonces, bueno, yo ahí traigo este documentito que si me dejan, con mucho gusto se los presento muy rápidamente. Mira, nada más dame unos momentos. Yo les quiero comentar que, pues a raíz del sismo, aparte de que tuvimos que rehacer la museología y la museografía, también tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad. Tuvimos que, bueno, capacitar al personal, tanto de taquilla como vigilancia, para atención al público, conocer los puntos débiles del museo, hacer un cambio del modo de operación y sobre todo en las dinámicas de atención al público, que, bueno, pues como se podrán imaginar, ya no podemos meter a las miles de personas que entraban. Les puedo comentar que el máximo que tuvimos en una noche de museos, en 5 o 6 horas, entraron 3,321 personas. Entonces, eso se acabó. Ahora lo manejamos con boletos, controlamos las entradas, controlamos por grupo y la realidad es diferente ahora. Se calculan y se distribuyen los grupos por niveles. Hay que respetar el peso para los recorridos. Entonces, eso fue un desafío que en este caso, bueno, fue una contingencia que tuvimos que vivir en el 2017 y que, bueno, pues ahora si nos compartes, Graciela, sí sería interesante, y como ya al final cerrar con Evelyn, para que nos comente cómo va a trabajar ahora después de esta contingencia por el COVID. Creo que, bueno, pues vamos a tener que replantear estrategias de operación y, bueno, pues adelante, Graciela, si quieres comentar esta parte. No, sí, es importante porque recupera sobre todo este tema de la memoria, como nuevos materiales que tienen que ir alumbrando formas diferentes, curadurías diferentes, ¿no? A ver, creo que ahí estoy, ¿lo ven? Ahí está. ¿Ya aparece? Sí. Bueno, lo que yo aquí trato de decirles es, tenemos que aprender a caminar con este universo internacional de los nuevos paradigmas,
que trata justamente de la inclusión y el fortalecimiento de las comunidades como una forma de integrarlo de afuera hacia el museo o del museo salir de su adentro para afuera a partir de un marco de solidaridad, empatía y resiliencia. ¿Cómo vamos a ser resilientes a nuestros museos ahora? ¿Qué papel va a tener esa presencia majestuosa, así como decían, ¿no? Ese señor tan elegante, pero que nadie entraba. Y justamente de lo que tenemos que hacer es superar esa condición, porque la comunidad es quien debe de adueñarse también para poder sentirse identificada con el museo. Por lo pronto, esto es lo primero que en el marco también acompañado de los derechos humanos se procura desde el universo internacional y que es, lo primero que hay que hacer es asegurar la propia seguridad de todo el personal del museo y de saber cómo están y cómo estamos y cómo nos sentimos ahora después de este momento en el cual, si bien la sana distancia nos distanció, no estamos ni nunca estuvimos distanciados. Eso es un tema muy importante. Por tal razón, el segundo aspecto es hasta dónde esta crisis nos ha ayudado a ver alternativas novedosas, pero también recuperar, jerarquizar las aportaciones de nuestras viejas estrategias y que tú mismo ahorita lo señalabas, Pati. ¿Cómo poder concentrarse en cuáles fueron los mayores aciertos de la gestión previa al COVID para buscar ahora nuevas alternativas para desarrollar? ¿Por qué? Porque esas ya están seguras. Pero también esas nuevas necesidades que ahora estamos viendo, opciones para el mismo museo, pues apoyado más en las formas que ya habíamos probado como certeras y funcionales. Ya eran exitosas en sí mismas. Por esta razón, a partir de aquí tenemos el museo abierto a las comunidades, ayudar a explorarlas y contribuir a ayudarlas. Es una forma interesante. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que a nivel internacional nos mandan una bola de videitos y de cómo se hace un tapabocas y de cómo una máscara y qué es lo que hemos estado jugando, por ejemplo, con las colecciones en donde ahora se dice, bueno, ahora la Gioconda pues está de vacaciones y la sacan con tapabocas y luego la engorda. Toda esta serie de cuestiones es importante. ¿Por qué? Porque vale la pena dar una imagen del museo ahora acompañando a las personas que han tenido que recluirse en sus universos espaciales más privados y más semiprivados, conviviendo pues espacios diferentes. Por tal motivo, el hecho de no sentirte sola es lo más importante. El museo tiene amigos, no dependen de una persona. No, nadie a la hora que vienen las crisis tiene toda la razón. Cada uno va construyendo su razón y por eso es importante dar lugar al acompañamiento de nuevos patrocinadores para enfrentar la crisis tan radical. Todos somos conscientes de la carencia y de la cantidad de limitaciones a nivel presupuestal en relación a los ejercicios de los museos. Por tal razón, este tipo de órganos, de amigos, de sociedades, todos los que quieran jalar, es importante que sepan que el museo los espera. Por esta razón, el aprender del pasado y relatar ese pasado en carne propia es muy pertinente, sobre todo porque es la expresión de esa memoria colectiva de protagonistas vivos que ahí estuvieron y que ahí estuvimos y que todos tenemos algo que decir. Hay una cantidad de opciones que además pueden ser muy bonitas, la construcción de nuevas narrativas. Toda crisis requiere un relato y ese relato cuando se va haciendo colectivo se vuelve sumamente interesante. Hasta los niños pueden ayudar. Por esta razón, el evento de lo que el pasado vuelve a generar un espacio que posiblemente abra una nueva puerta en este maravilloso museo será un motivo que vale la pena contemplar. Finalmente, la número 6, que implica la posibilidad de dar respuestas rápidas a necesidades apremiantes. Claro, hay que saber, el museo puede ser un punto de referencia en donde fulano de tal le da el consejo al otro o donde a lo mejor en algún lado se pueden ir haciendo
bueno, no digo pegostitos y menos en los muros, ¿verdad? Pero sí recaditos, modalidades de interconexión, porque el museo en sí mismo es un hito, el hito no lo puede perder. Esta maravillosa concentración de uno de los lugares más emblemáticos del centro histórico poblano no puede perder su señorío, pero tampoco su capacidad de recordarse que en ese señorío, junto con la población, ha acompañado muchas crisis. Por esta razón, capitalizar la experiencia y redescubrir las fortalezas para empezar a jerarquizar nuevas opciones es una tarea. Y es una tarea junto con la comunidad, junto con los amigos del museo, junto con los expertos y junto con todo el personal del museo. Por esta razón, esto es algo que en términos internacionales también se está esperando conocer. Hay una serie de experiencias compartidas por parte de los museos a nivel del mundo. El único que en México, el único que ha sido resaltado en el caso de México es el Museo de la Memoria y la Tolerancia. Ujú. Sin embargo, yo creo que el Alfelique, precisamente por esta presencia tan peculiar, por este señorío, pero también por este acompañamiento y este cariño del barrio, esta afectividad de un lugar que todos sabemos que precisamente por estar cerca de los mantos, Pero sí, de los matos freáticos y todas estas cuestiones, va a tender a tener una serie de afectaciones, ni modo, así va a ser, la topografía lo obliga. Entonces uno dice, bueno, pero ¿de qué manera irle dando vida a este maravilloso museo que nos vaya permitiendo retomar la presencia, la salvaguardia, pero el compromiso de todos para que siga teniendo una vigencia, una presencia viva, un significado, ahora también en esta crisis? Son temas que se han venido tratando internacionalmente y ojalá y pudiéramos avanzarlos. así será. Evelyn, sé que en el Museo UPAEP tienen un proyecto muy exitoso con grupos y asociaciones de capacidades diferentes y de tercera edad, y que nos platicaras un poquito de cómo le van a hacer después de esta contingencia del COVID. Sé que es otro reto al que te enfrentas, pero bueno, ¿qué van a trabajar con grupos pequeños? ¿Qué dinámicas? ¿O van a trabajar a través de las redes sociales? ¿Cómo le van a hacer? Pues es una buena pregunta. Como bien mencionaba la maestra, la doctora Graciela, yo también creo que lo diría de esta manera: sin comunidad no hay museo. Desde el cambio de nuestra sede, cambiamos también nuestras acciones involucrándonos en las diversas comunidades. La accesibilidad creemos que es para todos y debe de ser una prioridad para nuestros museos en todos lados del mundo. Por ello, en el Museo UPAEP decidimos enfocarnos a algunas comunidades que consideramos estaban poco atendidas en el ámbito cultural y creamos en el año 2009 dos programas. Uno que se llama Evocarte y que tiene un eslogan lindísimo que dice: mientras la memoria se desvanece, el arte la evoca. Es un programa en el que atendemos a adultos mayores. Iniciamos originalmente con el barrio de Santiago, que es el grupo que ha permanecido durante todos estos años, 11 años. Es el grupo más grande. El barrio de Santiago es donde el Museo UPAEP se encuentra actualmente. Trabajamos también con la Casa de la Familia, con CEGERDI, con el DIF, con el ISTE, con el ISTEF, en fin, con varias instituciones. Hemos trabajado a lo largo de estos años. Lo que buscamos mediante este programa pues es crear estas experiencias significativas y una vía de expresión que estimule y promueva el desarrollo personal e intelectual de las personas de la tercera edad. También creamos otro programa en ese mismo año, Arte Andante se llama. Arte Andante son exposiciones itinerantes que buscan llevar el arte a comunidades a las que les sería muy difícil llegar a la ciudad
a conocer los museos. Insisto, nosotros llegamos a nuestra nueva sede en el 2008, a finales del 2008, y un año después ya teníamos estos dos programas sociales, que debo decir, no solamente en el caso de Evocarte, no solamente lo trabajamos dentro del museo, sino que nosotros salimos a estas instituciones llevándolo. También, unos años después, creamos un programa para niños y jóvenes con discapacidad. El programa se llama Juego y Aprendo y lo creamos en el año 2012. Esto es muy importante para nosotros, ya que consideramos que es una comunidad realmente muy poco atendida en el ámbito cultural. Máximo cuando estamos considerando que el 15% de la población mundial vive con alguna discapacidad. Entonces, creemos que es un programa muy importante y lo ha sido durante todos estos años, desde el 2012 que se implementó. Como parte de este programa también tenemos el taller de arte y braille para niños ciegos, que lo realizamos anualmente durante el verano. Y anualmente también tenemos el concurso estatal de piñatas. Este concurso lo hacemos en colaboración con la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección de Educación Especial. Y es un concurso en el que participan niños con diversas discapacidades. Participan un promedio de 120, 130 niños que van acompañados con los padres de familia y maestros. Entonces, es un programa muy interesante y que ha tenido mucho éxito. Un programa más que tiene el Museo UPAEP es Museo Hospitalario, que fue creado en el año 2012 y es un programa que busca reducir las brechas de acceso a actividades formativas y culturales a las que los niños pueden tener en una situación hospitalaria. Trabajamos con niños con cáncer y nosotros vamos a los espacios donde ellos se encuentran a trabajar con ellos y con sus padres. Actualmente, bueno, durante mucho tiempo estuvimos trabajando con el Hospital del Niño Poblano. Actualmente estamos trabajando con Una Nueva Esperanza, que es una fundación que atiende a niños y jóvenes con cáncer. Creo que estos programas han sido verdaderamente exitosos y han permanecido como parte de las acciones de atención a las diversas comunidades que tenemos en la sociedad. El potencial social de los museos para crear estas experiencias significativas, pues me parece que es una parte fundamental de su valor social. Y creo que tenemos un largo camino aún que recorrer, no solo los museos, sino como sociedad, en la construcción de la inclusión social. Hoy en día, ante la situación de la pandemia que estamos viviendo, pues tenemos grandes retos y me parece que la gran oportunidad de hacer una revisión de nuestro quehacer para descubrir las grandes posibilidades que tenemos e indudablemente para reinventarnos. Esta adversidad pues realmente nos ha dado esa gran oportunidad de redescubrirnos, de innovar y de experimentar también nuevas formas de trabajar. En el caso nuestro, bueno, pues hemos estado utilizando mucho las redes sociales, que han sido muy importantes en los últimos años. Hoy se han convertido en una conexión y comunicación, un medio de conexión y comunicación, pues fundamental para poder dialogar con nuestros públicos. En el caso de los adultos mayores, he de decir que eso ha sido un poco complicado. Hemos estado utilizando, por ejemplo, el WhatsApp, que ellos utilizan generalmente, más que otras plataformas, y hemos estado trabajando muy activamente con ellos, enviando materiales que ellos nos retroalimentan. En fin, ha habido un trabajo muy bonito con esta comunidad. Actualmente estamos trabajando para crear un museo virtual en donde nuestros públicos puedan acceder, participar, interactuar y ser protagonistas de lo que en él se pueda proyectar. Pues nosotros esperamos que en esta reapertura de espacios podamos pues, trabajar, considerar
estos nuevos públicos que también descubrimos que estaban olvidados, ¿no? Por nosotros, que están fuera de Puebla y que están fuera de México inclusive. Entonces, estamos generando acciones en ese sentido también. Para nuestros públicos, ahora que abramos estos espacios, bueno, estamos reconsiderando estos nuevos protocolos. Pensando en ellos, tomamos varias medidas que tienen que ver con la cantidad de personas en grupos para visitas, en dinámicas de distanciamiento. Lamentablemente no podremos trabajar, por lo menos este año, con estos grupos vulnerables como pueden ser los adultos mayores y los niños y jóvenes con discapacidad. Lo haremos ya de manera presencial hasta la primavera del 2021, aunque estamos considerando algunas dinámicas de trabajo con ellos. Otro de los proyectos importantes que tienes, Evelyn, es tu encuentro internacional de museos. Este año va a ser el 6º, ¿sí? ¿Lo van a hacer a nivel presencial o cómo se va a manejar? Lamentablemente tuvimos que cancelarlo este año porque nos interesa mucho que sea ese espacio de encuentro y para nosotros es muy importante que sea presencial. Entonces ya estaba, bueno, está ya listo el programa y la fecha y todo, pero lamentablemente tuvimos que cambiar, modificar todo y lo pasaremos para octubre del 2021. Ok. Bueno, pues creo que con esto cerramos, quiero completar esta idea. Creo que esta contingencia, este virus nos va a hacer replantear estrategias de operación, tanto del personal y también replantear esta visión del museo, de los visitantes. Tenemos nuevos retos y desafíos para dar atención al público, pero nunca debemos olvidar cuáles son los fines fundamentales y específicos de un museo, que son educar y deleitar. No hay mayor experiencia como entrar a un museo, activar todos tus sentidos y tener esa vivencia tan maravillosa dentro de un espacio. Entonces, con esta idea cierro este conversatorio y bueno, a nombre de la Secretaría de Cultura de Puebla y de Museos Puebla, quiero agradecerles su participación, compartirnos sus experiencias y todos sus conocimientos. Y los invito a que nos sigan el próximo miércoles con el tercer conversatorio. Síganos como Museos Puebla. Y bueno, hasta pronto, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. A ustedes. Encantada. Mucho gusto. Igualmente. Igualmente. Gracias.